En esta oportunidad, el Consulado General del Perú en Nueva Jersey y en Pensilvania se honra en presentar al doctor Antonio Zapata, historiador muy conocido en el Perú. El doctor Zapata es un Master of Art en Historia de América Latina de la Universidad de Columbia. Asimismo, estudió un diploma de Historia en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. De regreso a la Universidad de Columbia, estudió una maestría, un PhD y un doctorado en Historia de América Latina. Es catedrático del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos. Asimismo, es actualmente columnista del diario La República y analista político. Es investigador asociado al Instituto de Estudios Peruanos, especializado en historia contemporánea. Todos conocemos al doctor Zapata cuando él también era director y conductor del programa de Historia Sucedió en el Perú, que siempre nos hace recordar diversos pasajes de nuestro acontecer histórico. El Consulado del Perú tiene la honra de presentar en esta oportunidad al doctor Zapata, quien nos va a hablar sobre la participación de la mujer en la gesta independentista en el Perú. Adelante, doctor Zapata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, sobre el tema que hemos quedado en conversar, la participación de los sectores populares, fundamentalmente de las mujeres, en el periodo de la independencia. La idea general es que las mujeres en la época de la colonia tenían muy escasa visibilidad fuera de la unidad doméstica. La mujer colonial prácticamente no aparecía en la vida pública, ya que ésta estaba reservada para los hombres. Tanto a nivel particular, digamos a nivel de una universidad o un gremio, como a nivel del Estado en la administración virreinal, eran los hombres los que dominaban la esfera pública y las mujeres estaban en su casa, dedicadas a la vida doméstica, y algunas más activas pues aconsejarían a los esposos, llevarían los negocios en forma conjunta, pero finalmente el que aparecía siempre era el varón. Esa normalidad empezó a quebrarse en el transcurso del siglo XVIII, en los años 1700. Las mujeres empiezan a aparecer. Aún no aparecen en forma totalmente independiente, sino como esposas de sus maridos. Y es así, por ejemplo, que Micaela Bastidas, una de las principales heroínas de la gesta de Túpac Amaru, una de las principales protagonistas de la gesta de Túpac Amaru, la esposa de José Gabriel Condorcanqui, Micaela Bastidas aparece en la historia ligada a él. ¿Tiene una participación independiente? Sí. ¿Cumplió un papel por sí misma durante la rebelión? Completamente seguro. Es más, por ella fue ajusticiada el mismo día con su esposo. Sin embargo, aparece en la historia vinculada a él. Son parejas las que actúan en la época de la independencia. En el tardío siglo XVIII, que se inicia con la revolución de Túpac Amaru, y más adelante, son parejas las que actúan en el escenario político. Y es así, por ejemplo, que Manuelita Sáenz, tan recordada heroína quiteña de la época de la independencia, en nuestra mente siempre estará vinculada pues a Bolívar. Es Bolívar y Manuelita. No es Manuelita por sí misma, aunque ella tuvo una enorme participación independiente. Incluso Manuela Sáenz estuvo presente en Ayacucho. Pues bien, son parejas. Es así como San Martín aparece pues también con una mujer limeña, Bolívar con Manuela Sáenz, antes ha sido Túpac Amaru con Micaela Bastidas, y en el proceso de la independencia una mujer muy importante, una protagonista de primer orden, será María Parado de Bellido. Como su nombre mismo lo indica, era la señora de Bellido, y una vez más aparecerá en la historia con
un rol muy importante, pero asociada a la vida de pareja. Habrán de pasar unos años en el siglo XIX, realmente hacia finales del siglo XIX, cuando las mujeres ya sean completamente independientes del marido y el marido quede a un lado y sea la mujer la que ocupe sola el centro de la escena. Son las mujeres de fines del siglo XIX, como Clorinda Mato o como Mercedes Cabello u otras de aquella época, en las cuales ya el rol es completamente independiente. Mientras que en este periodo que nos convoca el día de hoy, el periodo de la independencia, es la pareja la que actúa como protagonista de la historia. Y en el caso particular de María Parado de Bellido, la historia es más o menos la siguiente. Desembarcas en San Martín en septiembre de 1820 en Pisco. Inmediatamente inicia conversaciones con el virrey y esas tienen un determinado curso. Pero en forma paralela, San Martín decide que una división del Ejército Libertador que pone al mando de Arenales suba desde ahí, desde Ica, en dirección a Ayacucho. Sube esa división, atraviesa Puquio, el centro de Ayacucho, llega a Huamanga, y de Huamanga va a tomar hacia el Valle del Mantaro. Arenales va a llegar hasta Cerro de Pasco, donde tiene un importante combate con los realistas y vence, y finalmente regresa de Cerro de Pasco hacia el cuartel general. El cuartel general de San Martín se había movido del sur chico, inicialmente en Pisco, al norte chico estaba ya San Martín en Huaura, cuando Arenales, después de esa vuelta por la Sierra Central, regresa a el campamento general. Durante esa vuelta por la Sierra Central que realizó Arenales, los patriotas sacaron cabeza. En uno y en otro lugar, los patriotas organizaron guerrillas, tomaron algunas ciudades. En el caso particular de Ayacucho, los patriotas eran muy fuertes en Cangallo. Es ahí donde los morochucos de Cangallo van a ser fuerzas vinculadas a los patriotas desde el comienzo mismo. Pero cuando pasó Arenales, los realistas regresaron. Regresan los realistas, reocupan Ayacucho, desalojan a los patriotas que habían tomado la ciudad y se desata una muy fuerte represión. En ese contexto, el hijo de María Parado se había unido a las guerrillas patriotas. El hijo de María Parado estaba en las montañas, con los morochucos por Cangallo. Y el esposo no estaba vinculado totalmente a la guerrilla, pero iba y venía, de alguna manera era como un mensajero, alguien que llevaba pues contactos de un lado a otro. El marido de María Parado era un arriero, es decir, un comerciante al menudeo de un pueblo a otro. Pues bien, aprovechaba esa circunstancia para hacer un contacto con la guerrilla en la cual estaba su hijo. En algún momento los realistas realizan una incursión, la guerrilla, sin embargo, logra romper el cerco, los realistas quedan muy frustrados, pero en ese momento descubren una carta. Y esa carta tenía información reservada, información secreta, que tenía que haber salido del alto mando realista. De tal modo que quedan muy alarmados, eso significa que tienen entre ellos alguien que ha hablado, y bueno, muy preocupados por esto, hacen el seguimiento de la carta y llegan a esta señora María Parado. Ella era la que había mandado la carta y la presionan muy fuertemente para que confiese quién le había pasado la información. Y ahí viene la situación, ¿no? Ahí viene el drama. Ella se niega sistemáticamente a decir porque se ha comprometido con quien le pasó la información a que no lo revelaría en ninguna circunstancia. Y ella no puede romper un compromiso. Lo explica muy clara y muy cruda y muy directamente. Ella no puede incumplir
un compromiso. La presionan al grado que la condenan a muerte, ¿no? La pasean por las 4 esquinas de la Plaza de Armas de Ayacucho. En cada una de las 4 esquinas le repiten que si confiesa y entrega el nombre del que ellos consideraban el traidor, le iban a perdonar la vida. Ella en cada esquina se niega, incluso las hijas tratan de persuadirla, y finalmente es fusilada en una plazuela poco más allá, una plazuela más pequeña, la plazuela del Arco en Huamanga, a donde está el día de hoy su estatua. Pues bien, ella representa en la historia peruana el compromiso. Ella representa en la historia peruana la decisión de cumplir con los compromisos que uno adquiere y no cejar, no dejar de asumirlos, sean cuales fueren las consecuencias. Esa consecuencia de María Parado es lo más valioso de su trayectoria. Es por ello que es importante, sobre todo para un país como el nuestro, donde peruanos y peruanas más bien no somos tan firmes, no somos tan sólidos en nuestros compromisos, en nuestras ideas. Ella está para recordarnos que si queremos hacer patria, pues el compromiso con nuestros propósitos, con nuestros emprendimientos, es lo fundamental en esta vida. María Parado representa en nuestra historia el compromiso, el afán, el tener un propósito y llevarlo a cabo, sea cuales fueren las circunstancias. Bueno, creo que con esto podemos empezar a conversar. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, mi querido doctor Zapata. En realidad, usted ha resaltado lo que es la importancia, no es verdad, de la mujer en todo un proceso histórico. Y digo importancia porque si bien a inicios, digamos, de todos estos movimientos revolucionarios, que son varios, que se dan, como usted bien ha señalado, desde 1780, quizá algo antes también, algo después también, y lo vemos que esto se replica en otras latitudes. En Bolivia tenemos pues a Bartolina Sisa, que es la esposa de Tupac Katari, y también tenemos a Juana Zurduy de Padilla, que como María Parado de Bellido tiene también un rol muy importante ya, digamos, hacia 1815 en adelante. Vemos efectivamente que la mujer acompaña al esposo en estas primeras etapas de los movimientos revolucionarios y es un elemento importantísimo. Un elemento importantísimo en cuanto a la logística, por ejemplo, como es el caso de Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru, y también de Bartolina Sisa, pero también en el caso de María Parado, en cuanto a lo que era la información. ¿No es verdad? Digamos, esta información secreta que ella, y como usted bien señala, se compromete a no develar a los que se la proporcionaron. Más o menos la misma historia, el mismo compromiso que Olaya en su momento, ¿no es verdad? Sí, es esto, mi querido doctor, en cuanto a la participación de la mujer. Siempre ha sido relevante la participación de la mujer y es lo que quizá no sé en la historia, cuando se transmite, no se hace hincapié de esa gran valía de la participación de ellos. Usted ha mencionado también a Manuelita Sáenz, la esposa de Bolívar, que sabemos tuvo una tremenda influencia, digamos, en las decisiones políticas y hasta militares de Bolívar. Indudablemente, eso es parte de una historia que hay que conocer, ¿no? ¿No es verdad? Dándole a la mujer el sitial que se merece en todo este proceso independentista. Una idea complementaria tiene que ver con la guerra. Normalmente hemos pensado a lo largo de la historia que la guerra es un asunto de hombres
y que las mujeres pues son víctimas de la guerra. La guerra no tiene rostro de mujer, la guerra tiene rostro masculino. En todas las historias, desde la guerra de Troya, son los hombres los que la pelean y las mujeres pueden ser quizás la causa, como Helena de Troya, o las víctimas como las que padecen luego de la entrada de los griegos a Troya, padecen el saqueo. Pero la mujer está como separada en la historia de la guerra como asunto masculino. No obstante, como venimos conversando, en el caso nuestro, ¿no? En el caso de los Andes, las mujeres aparecen vinculadas a la guerra a lo largo de todo este periodo, desde finales del siglo XVIII, en todas las rebeliones, las mujeres son protagonistas, y a lo largo del siglo XIX, los ejércitos del siglo XIX no se pueden concebir sin las rabonas. Las rabonas son parte de la naturaleza de cualquier ejército del siglo XIX, de una manera muy clara, muy concreta. No había logística el siglo XIX si no reposaba en estas mujeres que acompañaban a los ejércitos, una más o menos por cada soldado, que se ocupaba absolutamente de todo lo que tenía que ver con logística, desde darle de comer, luego de lavar su ropa, luego de remendar su ropa y de acompañarlo a la batalla. Y en la batalla muchas de ellas pues entraban al frente repartiendo agua, recogiendo a los heridos, llevándolos atrás, haciendo la primera labor de enfermería. De tal manera pues que desde fines del siglo XVIII, cuando la rebelión de Túpac Amaru y el gran papel de Micaela Bastidas, no entro mucho en este punto porque sé que ustedes con Charles Walker han conversado la vez anterior sobre el tema y imagino que el tema de Micaela Bastidas ha sido largamente tratado. Pero desde ella en adelante, desde Micaela en adelante, las mujeres están involucradas en la guerra en el Perú. Y en los Andes en general, no solamente en el Perú, como usted bien señalaba, pues hay una historia paralela en Bolivia, es una historia común, es la historia de los Andes en este periodo, las nacionalidades que conocemos hoy en día, peruanos, bolivianos, no existían o estaban inicialmente en formación, pero realmente no existían aún, ¿no? Son un asunto que viene inmediatamente a continuación cuando se consolidan las repúblicas independientes, en nuestro caso después de la derrota de la Confederación Perú-Boliviana, cuando ya Perú y Bolivia se deciden a ser países independientes. Pero eso está después. La derrota de la Confederación es el año 39, podemos decir que a partir de 1840, Perú y Bolivia ya toman un camino completamente diferenciado. Por lo que, cuando hablamos de Bartolina Sisa, la compañera de Túpac Katari, o Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru, estamos como 60 años antes de 1840, en un momento en que Perú y Bolivia no existen. Es una historia compartida, la historia de los Andes. En esa historia, las mujeres tienen una particularidad que las diferencia de la historia universal, no las diferencia de otra época en la historia peruana, las diferencias de la historia universal. En la historia universal, la mujer está separada de la guerra. La guerra es un asunto de hombres. En el caso andino, la mujer es activa en la guerra, cumple una función dentro de ella, es una separación, digamos, rol de sexo, sí hay, pero la mujer está involucrada en la guerra. De tal manera, pues, que es un caso singular y eso habla bastante de la fortaleza de nuestras mujeres. Efectivamente, doctor. Como usted sabe, estos coloquios, yo comparto los créditos de todo esto que estamos haciendo en el Consulado del Perú en Patterson con mi colega Diego Argulú. Quizá, Diego, tú quieras plantear algunas preguntas al doctor Zapata. Doctor, siendo el mes de diciembre del año 2020, este mes se cumplen 200 años de la deserción del batallón Numancia que peleaba bajo la bandera española a las filas patriotas. Y tengo entendido que en la preparación de
del golpe, digamos, que los oficiales del Numancia dan capturando a sus líderes y pasando a las filas del bando patriota, el rol de la mujer fue clave, el rol de Rosa Campuzano, de Carmen Guzmán, que era dueña de una fonda en Lima, donde los oficiales del Numancia se reunían, y mujeres cercanas a Rosa Campuzano, que a su vez era muy cercana a José de San Martín, crearon pues una red de espionaje, si queremos, para de alguna manera convencer y hacer posible que estos cientos de hombres engrosen las filas patriotas, ¿no? En un momento donde, si bien es cierto, no había acciones militares en la costa del Perú, esto permitió que el balance de fuerzas sea un poco más favorable a la causa independentista. ¿Tendrá usted algún comentario, algún parecer respecto a esta parte de la historia? Bueno, claro, el plan estratégico de San Martín era tomar Lima sin un combate, porque él quería reconciliar a las diversas tendencias que habían en el Perú debajo de un plan que pudiera englobar a todos. Y para ello era necesario que no hubiera guerra, que no hubiera derramamiento de sangre. Entonces su plan es un plan de toma pacífica de la capital. En el cumplimiento del cual establece primero un cerco, está con las tropas en Huaura, está muy cerca, ¿no? Está presionando militarmente, y luego, como estás mencionando, trata de convencer. Hay una tradición de Ricardo Palma, se llama Con días y ollas venceremos, que se refiere a estos hechos, se refiere al plan de San Martín para la captura de Lima. Y en el título está el argumento, con días y ollas venceremos. ¿A qué se refiere ollas en primer lugar? Se refiere a que San Martín enviaba mensajes y que esos mensajes entraban en el doble fondo de ollas que se hacían en Huaura. Entonces, una producción cerámica especial para introducir como utensilios de uso común, para vender, un conjunto de ollas, y estos venían con mensajes firmados por San Martín a determinadas personas, tratando de influir sobre uno, sobre otro, tratando de convencer. Ese es el papel de las ollas. En las ollas ocultos iban los mensajes de San Martín. Y la segunda palabra del título, con días y ollas venceremos, alude a que necesitaba un poco de tiempo, pues, que convencer no es un asunto de un día puede ser una batalla, uno gana o pierde, pero se resuelve rápido, mientras que convencer requiere tiempo, requiere paciencia, requiere avanzar poco a poco. Y a ello alude la estrategia de San Martín, tender un cerco en Lima e ir convenciendo a la gente. En determinado momento, como tú estás preguntando, un batallón entero, el Numancia, realista, se pasa a las filas de los patriotas, y a continuación, en esa misma coyuntura, viene el golpe de Estado dentro del ejército realista. Los realistas dieron el primer golpe de Estado. Los generales realistas sacan al virrey, que era Pezuela, colocan a uno de los generales, La Serna, como nuevo virrey, y obviamente sin autorización de Madrid. Es un golpe de Estado que dan los realistas en Lima. De tal modo, pues, que los golpes militares acompañan al Perú incluso desde antes de la proclamación de la independencia. En todo ello, como está sugiriendo, hay un papel también de algunas mujeres que acompañan la guerra de otro modo. Sirven de mensajeras y además hablan al oído de mucha gente. Saben convencer. Tienen salones en los cuales se recibe, en los cuales se conversa, se habla de política, se conectan unas personas con las otras, se hacen llegar pues mensajes. Esos mensajes que llegaban en las ollas se retransmiten a partir de una red
que ha montado en Lima, que había montado en Lima de aquella época, la mencionada Rosa Campuzano. Unas palabras para presentarla. Ella fue la amante de San Martín en Lima. Y luego, cuando San Martín se regresa a su país, no la lleva, se queda en el Perú. La conoció Ricardo Palma, y hay también una tradición escrita por Ricardo Palma en la que la compara con Manuela Sáenz, diciendo que Rosa Campuzano era más reservada, Manuela Sáenz era muy extrovertida, y Rosa Campuzano era más racional, más fría, menos sentimental, menos apasionada, y una persona, una mujer más fácil para llevar, para conversar. Mientras que Manuela Sáenz, una mujer muy explosiva, que de acuerdo a Ricardo Palma, solo un genio como Bolívar podía haberse atrevido a tener una relación permanente con ella. Mientras que la idea de Rosa Campuzano como una mujer más racional, más fría, más conversadora, más amable, al fin y al cabo. Ricardo Palma las conoció a las dos y tiene una tradición muy simpática en la cual las presenta a ambas. Muy interesantes esos comentarios, mi querido doctor Zapata. Estaba revisando un poco algunos apuntes y veía indudablemente toda esta gesta independentista, también incluido desde la época de Túpac Amaru, pero un poco más adelante, se da pues por un debilitamiento también de la misma corona, ¿no es verdad? Debilitamiento por las reformas en España, por el dominio francés de los Borbones en cierto momento, y claro, hasta que la corona quiere retomar esa autoridad que venía perdiendo ya en las colonias, y claro, Fernando VII recupera su poder absoluto, se eliminan las Cortes de Cádiz, hay una nueva, digamos, un querer retomar ese autoritarismo que tenía España en sus colonias, pero esto de alguna manera no tuvo el éxito esperado, y ya había una efervescencia de carácter revolucionario, en diferentes matices, tonos, con diferentes propósitos. Sabemos perfectamente que San Martín venía con una idea de instaurar una monarquía en el Perú, porque se pensaba de que no estábamos listos para hacer una república. Esta fue quizá la principal diferencia con Bolívar cuando trataron y se encontraron en Guayaquil. Pero indudablemente ahí hay dos cosas que quería resaltar. Una, que son esa participación de nacionales peruanos. Yo creo que si bien hay algunos protagonistas, muchos de los nacionales peruanos, si se quiere, el mismo pueblo, acompaña a los líderes venidos de otros países. Y ahí surge lo que en la década de los 70, deviene en una conversación, en una, digamos, en una diferenciación de puntos de vista entre si la independencia del Perú fue concedida, ¿no es verdad?, o si fue obtenida. Es un tema interesantísimo de desarrollar, porque creo que las corrientes de opinión todavía, estas dos corrientes de opinión todavía están en estudio, todavía no se ha dilucidado completamente. Como le digo, el acompañamiento de muchos de los nacionales peruanos a líderes extranjeros, venidos de Chile, de Argentina, venidos de la Gran Colombia, indudablemente hace que estas dos corrientes de opinión puedan de alguna manera estar vigentes todavía. Hay mucho, creo, estudio todavía por realizar, y quizá usted nos pueda, digamos, explicar un poco este fenómeno. Bueno,
Largas sus preguntas, señor cónsul, pero vamos a ellas. Pero no hay ningún problema, mi querido doctor Zapata, porque si usted prefiere, nos podemos circunscribir todavía al tema que teníamos y este podría ser otro encuentro porque indudablemente nuestra audiencia está muy interesada en esto y créame que esto alimenta esos recuerdos históricos de nuestro país que nuestras comunidades tienen que llegar a conocer. Por eso mismo, pensando en nuestra comunidad peruana, creo que podemos conversar un poco sobre sus preguntas ahora mismo, no dejarlas pendientes y quedar gustoso en cualquier otra oportunidad para seguir conversando, pero sin dejar en el tintero las interesantes preguntas que usted plantea. Mire, en efecto, tiene usted razón. La coyuntura política en la cual se inicia el proceso propiamente dicho de la independencia, no los antecedentes, no los preámbulos, sino ya el proceso mismo de la independencia, la coyuntura empieza por una gran crisis en el centro, una gran crisis en Madrid. Y esa gran crisis en Madrid es tremenda. En realidad hay una crisis de la dinastía. Napoleón Bonaparte invade España, toma presos a los reyes españoles, los obliga a abdicar en favor de su hermano, del hermano de Napoleón, el famoso José Bonaparte, que la historia conoce como Pepe Botellas porque parece que era bastante aficionado a ellas. Bueno, con José Bonaparte en Madrid empieza la crisis en España misma. Los pueblos españoles se van a rebelar contra los franceses, las provincias españolas arman ejércitos, pelean con los franceses por su independencia. Los españoles llaman a esa guerra contra los franceses de Napoleón, contra la invasión napoleónica, los españoles la llaman la Guerra de la Independencia. Pues bien, esa guerra, que en España se traduce en juntas de gobierno contra la administración francesa, llega a América Latina. En América Latina se forman juntas también, y esas juntas en medio América Latina van a derrocar a los virreyes, porque los virreyes habían sido nombrados pues por reyes que ya no gobernaban. Entonces, ¿quién lo nombró usted? No lo ha nombrado nadie, dado que ya no gobierna quien lo nombró, y como en España hay una guerra contra los franceses, aquí constituimos una junta. Entonces los pueblos como que recuperan ante la ausencia del rey, recuperan el derecho a autogobernarse y forman juntas. Y las juntas van a transitar, unas más rápido, otras más lento, desde un primer momento en que proclaman adhesión al rey Fernando VII, que estaba preso de Napoleón, al rey preso. Declaran adhesión las juntas inicialmente, pero progresivamente, en un determinado lapso, las juntas transitan a la independencia. Y es así como en América Latina se va a formar un cuadro político muy complejo. Los que están por la independencia, los que están por el rey. Dentro de los que estaban por el rey va a haber un partido liberal. Y ese partido liberal va a ser muy importante en una primera fase de la lucha, porque ese partido liberal español tiene muchos partidarios en América Latina. Y los partidarios más importantes del Partido Liberal se encuentran en Lima y se encuentran en México. Son los viejos virreinatos que se van a pronunciar por una postura centrista, buscando una reforma dentro del régimen monárquico. Aceptar al rey, aceptar España, seguir como parte de España, pero obtener algunos derechos. No ser tratados como colonias, sino ser tratados como provincias. Provincias parte del mismo imperio español, con iguales derechos que las provincias que componían la península ibérica. Entonces, eso es lo que pretendió el Partido Liberal Español y sus contactos, digamos, en Lima, en México, en varias otras ciudades de América Latina. Esa corriente se expresó en la famosa Cortes de Cádiz.
y finalmente se plasma en una propuesta que es la Constitución de Cádiz, 1812. Pero, como bien sabemos, Napoleón finalmente fue derrotado en Waterloo y regresaron los reyes de España, regresó el rey de España que estaba preso. A su regreso, el rey de España decide restablecer el absolutismo, olvidar la Constitución liberal, romper la Constitución liberal. Es más, tomar preso a quienes habían peleado en su nombre. Y es así como los liberales son borrados de la escena. Cuando los liberales son borrados de la escena, allá en España, en América Latina, se derrumba ese centro reformista que se había formado. Ese centro que quería hacer algunas reformas para mantenerse dentro del Imperio Español. Y ese centro ya no tiene sus aliados claves en Madrid. Han perdido los liberales, ha retornado el absolutismo con Fernando VII, Madrid se ha vuelto muy, muy duro. En esas circunstancias, en América Latina, pues desaparece el centro y quedan los extremos opuestos, quedan los polos de la contradicción. Los realistas que están por el absolutismo a un lado y al otro lado los patriotas que están por la independencia. Ya no habrá nadie que pretenda hacer unas reformas para quedarnos dentro. Desaparece esa opción y quedan los polos de la contradicción. Es en esas circunstancias que se forman los ejércitos continentales, uno en el sur, conocido pues el Ejército Libertador del Sur que maneja, que conduce José de San Martín, y el otro, el Ejército Libertador del Norte, bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Ambos ejércitos libertadores desarrollan campañas continentales. No es una campaña por liberar a sus propios países, liberan un conjunto de países, ambos ejércitos continentales, y como sabemos, al final confluyen en el Perú, y entre Perú y Bolivia se producen las últimas batallas, los últimos encuentros con los realistas. En esa circunstancia, entonces, en el Perú se pasa de San Martín a Bolívar, y recién cuando Bolívar se va, este es el año 27, entonces por primera vez los peruanos están solos y eligen un primer gobierno independiente. Al irse Bolívar a finales del 26, habrá un gobierno el 27, el primer gobierno independiente. Eso lleva al debate, ¿no? Al debate historiográfico. El debate historiográfico es alrededor de una pregunta clave. ¿Los peruanos de la época querían ser independientes o tuvieron que venir ejércitos extranjeros, el de San Martín primero y el de Bolívar después, a conceder una independencia que los peruanos de la época no querían? Ese es los términos del debate. Sobre ese debate habría que decir que es un debate que será eterno. No es que habrán nuevos descubrimientos que permitirán resolver el problema y afirmar uno u otro. Siempre habrá quienes piensen de una manera y piensen de la otra porque hay pie para ambas interpretaciones. Los hechos son confusos y son ambiguos. ¿De qué dependen? Dependen en realidad de a quienes consideramos los peruanos de aquella época. Porque los peruanos de aquella época es una palabra pues grande. Los peruanos son gente muy diversa. Los peruanos y las peruanas de aquella época son gente tan diversa como son los peruanos y las peruanas de hoy. Es decir, hay un conjunto de opiniones. Y normalmente hallar un consenso en el Perú es muy difícil, no solo hoy, en aquella época también. Entonces, dado esto, ¿de quién estamos hablando cuando decimos los peruanos de la época querían o no querían ser independientes? ¿De qué peruanos estamos hablando? Es entonces que la pregunta tiene que ser más fina, ¿no?
y ante ella podemos decir con claridad, pues los criollos de la alta sociedad de Lima ciertamente no querían ser independientes, preferían seguir siendo españoles. Y solamente van a decidirse por la independencia tarde, cuando ya llega San Martín y se dan cuenta que esto es inevitable. Pero en principio la alta sociedad criolla de Lima no estaba muy interesada en la independencia. Prefería esa solución reformista, prefería ese centrismo de las Cortes de Cádiz, prefería una solución en la cual seguiría el Perú siendo parte del Imperio Español, pero adquiriría un estatus igual que el que tienen en España, pues las diversas provincias como Madrid, Valencia, Cataluña, etcétera, un estatus similar de provincia del gran imperio español. Por lo tanto, con representantes, con diputados que viajarían a Madrid, etcétera. Esa era la idea preferida en la alta sociedad de Lima. Pero cuando uno baja en la escala social y uno atiende entonces a los sentimientos del pueblo, de las masas indígenas, de los sectores medios, encuentra gente que estuvo por un lado y por otro lado. Muy dividido fue el tema de la independencia. Habrán compromisos patriotas muy fuertes y también gente que estuvo comprometida con el bando realista. Incluso en Ayacucho hay familias, algunos hermanos a un lado, otros hermanos al otro lado. Un caso paradigmático es el de Ramón Castilla, su hermano mayor, oficial del ejército realista, él peleando en el bando patriota. En Ayacucho habían tantos familiares que antes que empiece la batalla, los dos ejércitos se ponen de acuerdo para que haya un encuentro de familias y despedida. Luego que se despiden los familiares, entonces regresan cada uno a su lado y empieza la batalla. Eso hace ver que en el Perú de aquella época, este tema de la independencia fue altamente controvertido y que en todos los estratos sociales la gente estaba muy, muy dividida. Mi querido doctor, realmente usted nos ha revelado, y me incluyo en ello, muchos acontecimientos inauditos, por decirlo así, increíbles, de cómo se gestaba toda esta, en nuestra sociedad, toda este pensamiento, digamos, de independencia. Lo cierto es que hay muchísimo por investigar y muchísimo por descubrir todavía. Y francamente le puedo decir de que yo personalmente y el Consulado General está muy agradecido por su esclarecedora intervención, su valiosísima contribución a estos coloquios, que va a ser de sumo interés para una serie de comunidades peruanas en el exterior y algunas otras que nos puedan ver. Ya para terminar, porque los tiempos desgraciadamente se agotan, no sé si mi colaborador, Ardulú, quiera hacer alguna otra intervención, ¿sí? Justo en línea con lo que el doctor comentaba, tal vez el hecho de que en Lima y en el Virreinato del Perú hubiese una concentración alta de familias nobles, de familias que habían llegado pues desde la fundación de Lima, ¿no? Y que por su posición social, el tener privilegios, el vivir en una sociedad donde tenían un mercado ya preestablecido para comerciar los productos, que tenían propiedades que habían sido designadas desde la época de la encomienda. Entonces, claro, evidentemente a estas personas que tenían el poder político y el poder económico dentro de la sociedad virreinal no les interesaba obtener la independencia, ¿no? En todo caso, como usted bien dice, unas reformas, pero que les permitieran a ellos gozar de los privilegios
que la sociedad de castas colonial les daba por un tema pues de abolengo, de apellido, por un tema racial incluso, ¿no? Comentaba con el cónsul general hace un par de días que qué habrá pensado o cuál habría sido la idea pues de estas castas de escuchar propuestas como la emancipación de los esclavos, ¿no? Esa clase de ideas, presentarlas o plasmarlas en la sociedad de aquel momento debe haber generado pues un rechazo inicialmente radical por parte de la sociedad colonial que estaba en aquel momento en la cúspide del sistema político y económico del virreinato. Sí, solo para complementar, toda acción o pensamiento y acción que vaya en contra o que rompa lo previamente establecido, indudablemente atenta contra los intereses de la clase dominante, de la clase que domina ese escenario. Pero quizá usted quiera comentar algo ya para finalizar, mi querido doctor Zapata, sobre este coloquio que nos toca hoy día desarrollar. Ok, mire, no es que yo quiera defender al centro reformista que pretendió realizar unas cuantas reformas, pero mantenerse dentro del imperio español. Sin embargo, explicar un poco la lógica de este grupo de gente. Es una lógica que se expresa en un refrán, ¿no? Yo prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Y esa era la idea, ¿no? El imperio español, al fin y al cabo, tiene su centro en Europa, es una de las potencias europeas, estará un poco disminuido, pero al fin y al cabo, pues es una de las potencias europeas. ¿Y para qué nos vamos a separar? Para ser cabeza de un país que queda al otro lado del Atlántico, en el lado del Pacífico, muy lejos de Europa, que para aquella época era pues el sinónimo de la civilización, la cultura y a la vez del capital, la riqueza, el dinero. Entonces, ¿para qué quedar tan lejos de la civilización y la plata y ser cabeza de un país no solamente allí, sino ahí relativamente pequeño y bueno y complicado, ¿no? Porque es un país que tiene, como están ustedes diciendo, muchos grupos étnicos, no solamente esclavos africanos, sino una enorme población indígena, para empezar. Entonces, ¿cómo administrar este país que nos ha tocado? Este grupo reformista pensaba que la mejor forma de administrarlo era continuando como parte del imperio español. Ese era el razonamiento. Ahora, perdieron, ¿no? De lo que se trata de recordar que en algún momento fue una de las cartas que estuvo en juego y que en algunos otros países, como en el caso de Brasil, que se independiza pero que se vuelve un imperio, pues una carta bastante similar a la que pretendían los reformistas en el Perú, la que finalmente se concreta en Brasil. Entonces, bueno, esas fueron las circunstancias, la coyuntura política de la época. Pero en las preguntas de ustedes hay bastante más de profundidad. Están ustedes preguntando también por la variedad étnica y la variedad social del Perú. En algún momento el señor cónsul recordó que San Martín había sido monárquico y que lo había sido porque pensaba que en el Perú la composición social y la composición étnica impedía que hubieran ciudadanos. Pensaba San Martín que para llegar al ideal republicano en el Perú era necesaria una transición y que esa transición sería una monarquía, que finalmente la transición haría que en el Perú hubiera más homogeneidad. La idea que el Perú es un país muy heterogéneo, que hay muchas razas, que hay muchos grupos étnicos, que hay muchas diferencias sociales y que hay abismos económicos, que algunos poseen mucho y otros no poseen nada, que el grado de explotación es muy elevado y que por lo tanto el grado de encono entre los grupos sociales. No es solamente que hayan grupos sociales, muchos, sino que estos grupos sociales se llevan mal
porque la explotación es elevada y hay muchos rencores. Esa idea estaba presente en la época de la independencia, cómo construir una república, cómo hacer ciudadanía con una composición social de este tipo. Y bien, habrán diversas propuestas al respecto, pero finalmente lo que ocurrió es que la independencia fue una revolución política. Nos independizamos de España, apareció un Estado independiente, el principal legado de la independencia es el Estado independiente. Pero no hubo pues una revolución social, no se trastocaron las costumbres coloniales, las formas de producir económicamente siguieron siendo las mismas y al fin y al cabo el país fue independiente, pero socialmente fue el mismo. Ese es el drama del Perú del siglo XIX, la así llamada por la historiografía la herencia colonial. ¿En qué consiste la herencia colonial? En que sobrevivieron las estructuras sociales y las formas de producción de la época colonial, envueltas esta vez en un manto republicano. Muy agradecido, mi querido doctor Zapata, usted nos ha ilustrado larga y muy eficientemente sobre aspectos tan importantes en nuestra historia del inicio de lo que es la República, y vemos que hay algunos temas ahí que se han trasladado hasta nuestros días, es decir, son vigentes y aún no superamos. Pero el tema es que esto ha sido muy ilustrativo, como le dije ya y digo repetidamente que esto va a encantar a todas nuestras comunidades. Y la verdad es que lo quisiera comprometer para un otro tema de su preferencia que usted quisiera desarrollar más adelante. Estos coloquios se van publicando, digamos, en los medios sociales del consulado. Se hace llegar a la Cancillería también, por cierto, y se comparten en nuestras redes ya también individuales. Pero el tema es que tiene ese propósito de hablar de diferentes temas, ¿no es verdad?, de nuestra historia en el marco del bicentenario de nuestra independencia. Yo le agradezco muchísimo su participación, mi querido doctor, todo lo mejor y esperamos contar con usted en una muy próxima oportunidad. Bien, yo les agradezco a ustedes la oportunidad más bien que me han dado para conversar con la comunidad peruana en el exterior, en los Estados Unidos, y específicamente en New Jersey. Y bueno, y estoy listo para cualquier otra invitación que ustedes me realicen. Será para mí un honor estar con ustedes. La invitación está ya extendida, falta solamente concretar el tema. Muy bien, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.